Un juez que primero elige a la persona y luego busca el delito. Un rastreo que acaba encontrando una grieta por la que colar una acusación formal. Una última pirueta para el jolgorio político. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Por qué a Begoña Gómez la juzgará un jurado popular? Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Hay un juez, ahora sabemos que se llama Juan Carlos Peinado, que hace 1 año y medio le dio validez a una denuncia de la asociación Ultra Hazte Oír y se puso a investigar a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, para ver si había usado su influencia para amañar alguna decisión del gobierno. Primero miraron en grandes contratos públicos, luego en el rescate de una aerolínea, luego en la relación con determinados empresarios o instituciones. Su investigación puso en vilo al propio gobierno. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Ha pasado 1 año y medio y por fin el juez Peinado tiene algo con lo que enviar a Begoña Gómez a juicio. Resulta que en Moncloa las parejas de los presidentes tienen una persona de asistencia y dice el juez que esa persona no solo ayudaba a Begoña Gómez en su papel institucional de mujer de primera dama, sino que también ayudaba a Gómez en sus propios asuntos profesionales, en la organización de cursos y reuniones. Sobre este caso se escribe mucho, se habla mucho. Nosotros nos quedamos hoy con un detalle que queremos entender mejor, porque el juez Peinado le ha dicho a Begoña Gómez que será juzgada por un jurado popular. Y no estamos acostumbrados a que este tipo de casos tan políticos, tan mediáticos, tan polarizados sean decididos por un grupo de 9 ciudadanos y no por un tribunal de jueces. En el gobierno lo ven claro. Que me parece surrealista, se explica por sí solo. Hasta Emiliano García Paje, que hace más de 1 año y medio y más de 3 que no tiene una palabra amable para Pedro Sánchez, ha dicho que no le gusta. Me resulta estrambótico muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal. Y mientras, Vox se frota las manos con la decisión del juez. El pueblo será el que está haciendo la acusación, el pueblo es el que va a juzgar en este caso. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto Pozas es mi compañero del diario.es especializado en información judicial. Alberto, ¿quién decide? ¿De qué depende que un caso sea juzgado por un jurado popular y no por un tribunal de jueces? Pues en realidad tiene que ver con el delito del que se te acusa. Hay una lista de delitos en la ley del Tribunal del Jurado que se atribuye exclusivamente a un tribunal ciudadano, por decirlo así, y no a un tribunal de jueces. Pero eso sí, esa decisión no cae del cielo. Hay un juez investigador, instructor, que es el que decide por qué delito tú vas a juicio, ¿no? Y en el caso de Begoña Gómez, ese juez es Juan Carlos Peinado, que es el que ha decidido, en este caso, acusar a Begoña Gómez de malversación, y eso es lo que marca que Begoña Gómez, si es juzgada, lo será ante un jurado popular. ¿Porque todos los casos de malversación se juzgan por un jurado popular? Bueno, no en todos los casos. Por ejemplo, si el caso está en manos de la Audiencia Nacional, que es otro tipo de tribunal más especializado en temas de corrupción, pues entonces no se puede llevar a un jurado popular. Si la malversación está conectada, por ejemplo, con un delito de prevaricación, pues también hay excepciones para que no se lleve en un jurado popular de ciudadanos y un magistrado supervisor. En este caso, en el caso de Begoña Gómez, con el tema de la malversación, ha sido muy polémico en los últimos meses porque a ella se le acusa, a ella, al delegado del gobierno y a su asesora en Moncloa, de malversar dinero público porque esa asistente, Cristina Álvarez, hacía, digamos, trabajos, entre comillas, para ella que no tenían que ver con su papel en Moncloa como esposa del presidente del gobierno. Pero claro, hace unos meses era el propio Juan Carlos Peinado el que decía que no se le podía imputar este delito a Begoña Gómez. Entonces ha habido ahí un giro de 180 grados de criterio del propio Peinado sobre el tema de si malversación sí, malversación no. O sea que hay gente que cree que han imputado a Begoña Gómez el delito de malversación para poder mandarla precisamente a jurado popular. Bueno, eso no sé si será lo que piensan en su foro interno, por ejemplo, las defensas de este caso, pero desde luego sí consideran que esta imputación de malversación, que además ha sido en el caso del ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuestionada también por el Supremo, pues entienden que es sin duda un movimiento de los más polémicos que ha hecho Juan Carlos Peinado en este año y pico de investigación.
Decías que la malversación política suele juzgarse en la Audiencia Nacional. ¿Por qué el juicio de Begoña Gómez no está en la Audiencia Nacional? Bueno, la Audiencia Nacional es un tribunal que en lo que tiene que ver con causas de corrupción tiene unas leyes muy estrictas para poder llevar o no un caso, si hablamos de corrupción política, si hablamos de malversación de dinero público, y desde luego el caso de Begoña Gómez no se ajusta a ninguno de esos parámetros. Hablamos, en el caso de la Audiencia Nacional, de grandes casos de corrupción que afectan a una cantidad de dinero público que el umbral mínimo de la Audiencia Nacional está muy por encima del dinero público supuestamente afectado en el caso de Begoña Gómez, que por otra parte todavía no ha sido cuantificado. O sea, que el caso de Begoña Gómez, de este caso particular de malversación, está muy muy lejos de los parámetros de los grandes casos de corrupción que estudia la Audiencia Nacional. Al final, los jurados populares lo que hacen es analizar las pruebas, las evidencias que hay para condenar o no a alguien. Lo que pasa es que, claro, algunas veces las pruebas no son evidentes, ¿no? No hay una pistola echando humo en la mano de alguien. En este caso, ¿cuál es el detalle más delicado como para ser juzgado por gente que a lo mejor no sabe tanto de leyes como juez? Es que esta versión del delito de malversación, que tiene que ver con quién y cómo usa los medios públicos y si es o no malversación, es algo que ni siquiera los jueces, es decir, lo tienen muy, muy, muy claro. Hubo un caso que recordarán nuestros oyentes, que es el caso del espionaje en la Comunidad de Madrid, cuando varios, digamos, trabajadores, funcionarios, etcétera, que estaban en la órbita de la Comunidad de Madrid, fueron acusados y absueltos posteriormente de espiar a altos cargos de la Comunidad de Madrid que estaban rivalizados con Esperanza Aguirre. Bueno, pues en aquel caso hubo un debate de lo más intenso porque no estaba muy claro. Entonces, si los jueces en general no suelen tener muy claro si este tipo de cosas son o no malversación, hay sentencias en el Supremo que dicen que sí, hay sentencias en tribunales territoriales que dicen que no. Entonces, para un tribunal, digamos, ciudadano, un tribunal de civiles que no son jueces, pues sin duda también va a ser algo bastante complejo, teniendo en cuenta también que hay antecedentes como que, por ejemplo, que lo hemos hablado mil veces y nuestro Pedro Águeda ha publicado muy buenos reportajes sobre esto, cuando esposas de otros presidentes del gobierno, como por ejemplo el caso de Mariano Rajoy y su esposa, pues también han tenido asesores que se han dedicado a cosas como acompañarles a hacer compras. Por cierto, ¿cómo se eligen los jurados? Estamos muy condicionados por las películas, Alberto, pero ¿cómo funciona de verdad? ¿De dónde sale esa gente? Pues es mucho más parecido a una película de lo que podamos pensar. El jurado popular son 9 personas y luego, por encima de esas 9 personas, hay un magistrado, digamos, supervisor que se encarga de dirigir todo el proceso y de ver si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Elegir las 9 personas es un proceso burocrático relativamente complejo, pero básicamente es un sorteo. El sombrero del que salen las papeletas es todo el censo electoral. No hay un criterio particular de tienen que ser hombres, mujeres, jóvenes, con empleo, sin empleo, más allá de, pues eso, una serie de requisitos que son bastante básicos, pues tienes que ser mayor de edad, la nacionalidad española, saber leer y tener lo que se denomina aptitud suficiente, que eso es un criterio un poquito subjetivo en el que entras un cajón desastre, no hay muchísimas líneas rojas. ¿Se puede uno negar a ser jurado de un caso además tan polémico, tan mediático como este? A ver, negarse sin más, no. La ley sí que recoge una serie de excusas, no lo digo yo, se llama así en la ley, que son unas 6 o 7, que sí que permiten a una persona librarse de la llamada del jurado popular. Por ejemplo, ser mayor de 65 años, por ejemplo, tener algún tipo de discapacidad que se entienda que le impide participar en ese proceso, luego no haber sido jurado en otro juicio en los últimos 4 años, vivir en el extranjero, tener cargas familiares. Hay algunas series de excusas que sí que se pueden alegar, hay un plazo para hacerlo, pero por norma general, negarse a ser jurado popular sin tener ninguna razón de las que vienen en la ley se puede traducir incluso en una multa. Alberto, ¿tenemos datos de qué suele pasar con los delitos juzgados en tribunales compuestos por jurado popular? Se llevaron a juicio más de 500 casos en todo el país en jurados populares, de todo el país. Y la estadística más o menos habla de un 90%, en torno a un 90% de sentencias con culpabilidad, con un veredicto de culpabilidad por parte del jurado. Así que hay un porcentaje bastante alto de sentencias de jurado popular que consideran culpable al acusado. La mayor parte, y además esto lo vemos en cuanto encendemos la televisión, la mayor parte de casos son homicidios, por ejemplo, son asesinatos, son casos también de violencia machista, pero los casos de malversación son muy minoritarios cuando vemos la lista de juicios que llegan a un tribunal del jurado, entre otras cosas porque los casos de malversación que están en manos de la Audiencia Nacional, por ejemplo, que son muchos, pues no se llevan a un tribunal del jurado porque si están conectados con la prevaricación, que es un poco ese delito, ¿no?, público, por decirlo de alguna manera, que suele ir aparejado al manejo de fondos públicos, pues tampoco se lleva por parte de un tribunal del jurado.
Pongamos algún otro ejemplo, Alberto, ¿qué otros casos muy mediáticos fueron juzgados por jurado popular? Bueno, pues la mayor parte son casos de asesinatos, de crímenes de violencia machista, y estoy pensando, por ejemplo, en el famosísimo crimen de la Guardia Urbana, en el que salió condenada Rosa Peral. También, por ejemplo, el asesinato del niño Gabriel Cruz a manos de Ana Julia Quezada, el asesinato de la joven madrileña Diana Quer. Recordaremos todos ese caso que se llamaba caso Ariete, aquellos policías juzgados en un jurado popular porque en la pandemia cogieron un ariete para entrar en una casa de la calle La Gasca de Madrid donde se estaba celebrando una fiesta. Eso también se llevó en un jurado popular. El asesinato de Mari Carmen Martínez, la conocida como viuda de la CAM, o también el caso del asesinato de una mujer a manos de su pareja, que se conoció popularmente como el caso del Rey del Cachopo, porque el asesino condenado era un popular hostelero que había salido en los medios haciéndose llamar el Rey del Cachopo, pero que no dejaba de ser un asesinato machista. Bueno, pues son algunos de los casos más populares de los últimos años que hemos visto en un tribunal del jurado. Y protagonizados por políticos o familiares, Alberto, hay más casos, ¿no? Me decías que no cumple el de Begoña Gómez los requisitos para ser juzgado en la Audiencia Nacional, pero hay otros casos de políticos, de políticas que sí hayan sido juzgados por jurado popular. Sí, bueno, debe ser el juicio más famoso de la historia de España en los jurados populares, que es Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana, que ahora está volviendo a la política. En su momento se sentó delante de un jurado popular en el famoso juicio de los trajes, ¿no? Acusado de recibir regalos, esos trajes famosos, a cambio de favorecer a empresarios, amigos, etcétera. Bueno, en ese caso, Camps salió declarado no culpable y después absuelto no culpable por 5 votos a 4. El jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado don Francisco Camps Ortiz no culpable del hecho delictivo. Y no se consideraron probados los regalos, etcétera. Todos recordamos ese juicio, todos recordamos cómo hubo que desalojar la sala por los aplausos y los vítores a favor de Camps cuando salió absuelto. Desalojen la sala inmediatamente. Hay un ingrediente en todo esto que es lo mediático. La gente que va a ser jurado de este caso habrá visto, seguro, muchas horas de televisión al menos, sobre Begoña Gómez. ¿Hay alguna norma para regular eso? Hay cosas que sobre todo las va viendo, porque hay que tener en cuenta que todo el proceso de un jurado popular está supervisado por un magistrado de la Audiencia Provincial. En este caso, en el de Begoña Gómez, en caso de que llegue a juicio, lo será por un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Y es más bien en el transcurso de las deliberaciones, de las votaciones, donde ese magistrado tiene que estar atento a si hay algún miembro del jurado, o varios, o ninguno, que se les note claramente influenciados o que den prioridad a lo que han visto en los medios de comunicación, a lo que han leído en los periódicos, en las redes sociales, etcétera, sobre un caso que a día de hoy, yo creo que ya no es un secreto para nadie, es imposible pretender que alguien llegue a un jurado popular completamente virgen de conocimiento sobre este asunto. Ya no lo digo por el caso de Begoña Gómez, que es por un lado muy público y por otro lado muy complicado, porque una cosa es que alguien llegue a un juicio sabiendo quién es Begoña Gómez y más o menos lo que ha pasado, y otra es que conozca las tripas de un proceso judicial y las complicaciones de este asunto. Entonces siempre está ese equilibrio entre que es gente que ya conoce el caso porque lo ha visto en televisión. Esto es una alegación completamente constante de los supuestos asesinos que luego se convierten en asesinos condenados, que dicen: yo es que llevo saliendo en televisión 3 años con mi cara, se me ha declarado culpable en los medios de comunicación, ha habido manifestaciones en mi pueblo contra mí, etcétera, etcétera, entonces a mí no me puede juzgar esta gente. Y simplemente se confía en la capacidad del jurado popular para actuar, digamos, al margen de lo que han visto en televisión, y se confía también en el magistrado que lo supervisa para impedir que toda esa información tampoco influya de gran manera en el veredicto. Y luego está, Alberto, el debate de siempre, que siempre surge cada vez que hablamos de un jurado popular en casos de, temas muy mediáticos, ¿no? ¿Por qué existe? Hay que aclararlo siempre. ¿Por qué se considera que el jurado popular es una manera útil, a veces más útil que un tribunal de jueces, para decidir sobre asuntos a veces tan complejos como este? Bueno, pues es una cosa que suena como muy antigua. Y de hecho, efectivamente, el jurado popular en España y en otros países, sobre todo en Inglaterra, es una cosa que tiene más de 100 años de tradición, pero en el caso de España no es tan antigua como pueda parecer, ¿no? Hasta la Guerra Civil existió un tribunal del jurado en España y se volvió a instaurar en 1995. No fue hace tanto, ¿eh? La ley del tribunal del jurado tiene apenas 30 años, que no es, en comparación con otras leyes como el Código Civil, que tienen, en fin, décadas y décadas, pues no es tanto. La razón para tener un tribunal del jurado en España, Juanlu, es básicamente cumplir con lo que dice la Constitución,
participación, que los ciudadanos pueden participar en los asuntos públicos y en particular también en justicia, a la forma en la que la sociedad civil pueda participar en los asuntos judiciales. Una de ellas, porque luego hay otras como son la acusación popular, por ejemplo, que luego hay algunos asuntos que son bastante complejos, como por ejemplo la malversación, etcétera, pues, o incluso crímenes de sangre, digamos que son muy complejos porque no todo está grabado en vídeo para que lo vea un jurado popular. Pues esto forma parte del debate que tiene el jurado popular. Alberto, la última. ¿Hay algún debate en el mundo de la justicia sobre la validez de estos tribunales compuestos por jurado popular para decidir sobre ciertos asuntos? El debate es constante. El debate es constante en el mundo judicial, en el mundo fiscal. Siempre ha habido debate en torno al Tribunal del Jurado, no para quitarlo, pero sí para mejorarlo de alguna manera, pulir algunas cosas, porque luego te encuentras casos, efectivamente, por ejemplo, en el caso de la vida de la CAM, del que hemos hablado antes, el Tribunal Supremo revocó las primeras absoluciones porque dijo que no estaba bien hecho. Hubo un caso en Madrid muy llamativo hace unos años de un hombre acusado de asesinato, que hubo un veredicto por parte del Tribunal del Jurado y los jueces dijeron que había que repetirlo porque uno de los miembros del Tribunal del Jurado, en el hotel donde les tenían, digamos, confinados, aislados, había dicho que él iba a votar culpable porque se quería ir a casa antes. Y era un poco lo que equilibraba la balanza de los votos. E incluso jueces del Tribunal Supremo te lo dirán con micrófono o sin micrófono, pero te lo dirán, que siempre hay mucho debate en torno al Tribunal del Jurado. Alberto Pozas, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.